Hola, muy buenas tardes. Espero que os encuentren muy bien. Quiero dar la bienvenida a esta clase. Esta es una clase práctica de manera telemática, ¿cierto? Que vamos a intentar dar hoy día. Mi nombre, ahí lo tienen en pantalla, Mauricio Mancilla Pérez. Soy relator, instructor, clase B y también clase profesional. Con más de 18 años realizando clases, así es que vamos a intentar plasmar esa experiencia acá en esta clase digital. ¿De acuerdo? Bueno, veamos, ¿de qué se trata esto? La clase que hemos escogido para el día de hoy, la clase práctica que hemos escogido para el día de hoy, habla acerca del uso del embrague. Este mecanismo, tan fundamental para conducir, para mover un vehículo, ¿cierto? Muchas veces puede ser complejo para el principiante, para el alumno, para el aprendiz, ¿ya? Tanto por no entenderlo bien, por el mal accionamiento, por haberlo aprendido de mala manera, por tener ideas quizás tergiversadas acerca de su uso, por falta de destreza, acostumbramiento, etc. Vamos entonces a intentar dar todos los tips necesarios, explicar su funcionamiento, tanto mecánicamente dentro del vehículo, su uso, ¿cierto? Con el pie del conductor, cuál es la forma correcta, su efecto, ¿ya? Y tratar de que usted pueda plasmar después esto en la práctica, ¿ok? Podemos decir que todo el conocimiento que uno pueda entregar, ¿cierto? De manera teórica, de manera hablada, ¿cierto? O en esta manera telemática, no va a reemplazar jamás a la praxis. Obviamente que no. La práctica, el conocimiento o el aprendizaje kinésico, que es el aprender haciendo, obviamente que es irreemplazable, tiene una importancia vital, ¿ya? Mientras más veces usted realiza una actividad o un ejercicio, esto después se va impregnando en lo que usted va asumiendo, en lo que usted va integrando como parte de movimientos que pueden ser normales. Y esto es muy importante en el dominio de un vehículo. Desde que dominamos ciertos pedales, dirección, cambios, aprendemos a mirar también de otra manera el entorno como conductores. Todo eso requiere un tiempo de práctica, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a intentar dar nociones para que usted pueda, de alguna manera, mantenerlo en la memoria, ojalá, y después aplicarlo y repracticarlo y repetirlo, ¿cierto? Cuando esté dentro de un vehículo, es la idea, ¿ya? Bueno, como habíamos dicho, hemos elegido este mecanismo, este mando que tiene el vehículo, porque puede ser un poquito más complejo, un poco más difícil de entender, relacionado con los demás mandos que tiene el vehículo, ¿ya? Por lo menos lo que son los pedales, ¿ya? A ver, para explicarnos mejor, avancemos un poco. Un vehículo mecánico, si usted lo ha visto alguna vez, ¿cierto? Tiene tres pedales, ¿ya? Para poder conducir un vehículo mecánico, ¿cierto? Estos cuentan con tres pedales, cada cual tiene su función diferente, ¿cierto? Y que obviamente es indispensable para mover el vehículo. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Con el nombre y con la posición de cada uno. Si vamos de izquierda a derecha, sería el embrague, el freno y el acelerador. Cuando uno pronuncia los nombres, ya puede tener una idea más o menos para qué puede ser el acelerador. Aunque usted no haya conducido nunca, entiende la acción de acelerar, ¿cierto? Impregnar más velocidad, ¿cierto? Dar más rapidez al giro del motor, que seguramente se va a traducir en más velocidad del vehículo, aceleración. La palabra freno, pedal del medio, también usted puede asimilar con la pura palabra ya de qué se trata este pedal, ¿cierto? Frenar, detener, bajar velocidad, quizás, ¿cierto? Controlar el vehículo en velocidad con el freno. Perfecto. Pero el término, la palabra embrague, ¿qué es embrague? ¿Y por qué tengo que presionarlo? Bueno, seguramente porque mi instructor me dice, no, mira, es que para pasar un cambio, debes presionar el embrague. O para, qué sé yo, parar, detener el vehículo, debes presionar el embrague y el freno. Ah, ya, ok, lo aprendemos de memoria, lo memorizamos, lo hacemos, lo usamos. Incluso tomamos cierta habilidad en hacerlo, lo empezamos a hacer bastante bien en el efecto físico del vehículo, empezamos a dominarlo, pero nunca entendemos cuál es su verdadero uso. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es entender técnicamente cuál es su uso
Y de esta manera, comprendiendo cuál es el efecto interno del vehículo, quizás vamos a poder operarlo también de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí el embrague, ¿cierto? Que nos acompaña al lado izquierdo de la pedalera del vehículo. De hecho, se acciona con el pie izquierdo, obviamente. Veamos. Vamos entonces primero a su función técnica. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su función, cierto? De este mando del vehículo. ¿Qué ocurre cuando lo accionamos? También conocido como clutch en otros países, ¿ok? Clutch, pero acá en Chile le llamamos embrague. Bueno, importante igual dar estas menciones porque si usted ve videos por ahí, cierto que hay muchos en la web, también va a encontrarlo con esa denominación, clutch. Perfecto. Veamos, acá vamos a leer lo que dice y vamos a ir analizando. Dice, el embrague es uno de los elementos mecánicos fundamentales en un vehículo que permite, acá viene un par de términos bien importantes, permite acoplar y desacoplar. Acoplar y desacoplar, no olvide eso. La salida del cigüeñal, ¿ya? Sería, ¿cierto?, el cigüeñal, el eje que gira en el motor, ¿ya? Con la entrada de la caja mecánica de velocidad, o mejor conocida como caja de cambio. Ya, veamos entonces, explicamos un poquito. El motor, ¿cierto?, que es el corazón del auto, es el donde se genera el movimiento, ¿ya? Gracias a las explosiones que se producen dentro de él, que son cosas que se pueden hablar en otros videos, ¿ya? Es donde se produce el movimiento circular continuo. Entonces, ese movimiento debemos hacerlo llegar hacia el resto de la transmisión. Cuando hablamos de transmisión, nos referimos a todo lo que transmite este movimiento para que llegue finalmente al eje de tracción y a las ruedas que giren, ¿cierto? Y el auto se pueda mover, se pueda desplazar. Eso es lo que hablamos, eso es lo que compone la transmisión del vehículo, ¿cierto? Que es parte de la caja de cambio, ¿cierto? Después sería el cardán, diferencial, eje y finalmente rueda. O sea, se transmite el movimiento por todos esos mecanismos que fui mencionando así a grosso modo. Ya, entonces, teníamos que el movimiento se produce en el motor y debemos llevarlo a la caja de cambio. ¿Ya? Tiene que pasar por la caja de cambio porque en la caja de cambio nosotros modificamos el movimiento. La caja de cambio es un modificador de fuerza y de movimiento. Para que después siga hacia la transmisión y finalmente llegue a la rueda. Ok, entre el motor y la caja de cambio hay un sistema que conecta y desconecta esto. Conecta y desconecta. Y es el que llamamos embrague, que es el que queremos hablar hoy día. ¿Ya? Y lo hace el conductor, esta acción de conectar y desconectar, mediante ese pedal que usted ya vio ahí en la imagen. Y que lo tiene también en la figurita de acá arriba, ¿cierto? Vamos a ir mostrando. Aquí tenemos el pedal, el cual usted acciona con el pie izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos explicando ya un poco básicamente cómo es esto. Cuando usted presiona este pedal a fondo, que es la forma correcta que tiene que presionarlo, usted lo que hace es desacoplar, desunir, ¿cierto?, el movimiento que estaba saliendo, que se generó en el motor, ¿cierto?, y que se debería transmitir hacia la caja de cambio. Entonces, eso es lo que usted hace, y lo vamos a ver más adelante en una figurita, ¿cierto? Cuando usted presiona el embrague, usted desacopla, desune, desconecta, ¿ya? Cuando usted va retirando el embrague, cuando usted va levantando el embrague con su pie, usted lo que hace es acoplar, conectar, vuelve a unir, ¿cierto?, el movimiento que entrega el motor, el giro que entrega el motor, hacia el resto de la transmisión, o sea, hacia la caja de cambio en este caso. ¿Ok? Eso es lo que ocurre técnicamente en el vehículo y ahí tenemos una figurita más o menos que nos puede dar una idea vaga, aunque está bastante técnicamente bien diseñada esa figura, ¿cierto? De cómo se separa, cómo usted puede desconectar. Ese es un embrague hidráulico, ¿sí? Sí, porque ahí arriba se ve el depósito, ¿cierto? Un embrague del tipo hidráulico que es mucho más liviano que los otros embragues. ¿Ya? Bueno, hoy en día, ¿cierto? La tecnología ha avanzado bastante, pero el principio básico es el mismo. ¿Cuál es la función? Vuelvo a repetir, conectar y desconectar. No se olvide esos términos. El embrague conecta y desconecta el movimiento, la energía, ¿cierto?, que pasa del motor hacia el resto de la transmisión. O si somos más concretos, del motor hacia la rueda, para hacerlo un poco más corto y más comprensible. ¿Qué otra función más cumple el embrague? Aparte de eso, que es la principal, la primordial, ¿cierto? También el embrague debe amortiguar, como dice aquí, las oscilaciones procedentes del motor, ¿cierto? Y es el encargado de asegurar que la transmisión de giro del motor a la rueda sea progresiva. Claro, que sea de a poquito, que no sea la conexión de golpe, ¿ok? El motor al estar girando con fuerza, cierta velocidad, genera una cierta vibración, ¿cierto? Esa vibración también es absorbida por el sistema de embrague, ¿ok? ¿Para qué? Para que no todo nuestro auto, ¿cierto?, tirite, ¿de acuerdo? A eso se refiere a amortiguar las oscilaciones. Al mismo tiempo, relacionado con lo mismo, suaviza las arrancadas, o sea, las salidas, que las salidas sean parejas, ¿cierto? Y nuestro auto no salga a salto. Eso también lo hace el embrague. Pero ahí hay un punto importante. Una mala operación de su pie,
el pedal, ¿cierto? Cuando usted lo acciona, justamente va a ser de que ese defecto que acabo de mencionar, salida, salto, tirones, se produzca. Por eso es tan importante saber ocupar bien este pedal. Y créame algo, cuando usted empieza a hacer buenas salidas como conductor, como aprendiz a conductor, empieza a tomar más confianza para seguir aprendiendo más, ¿cierto? Y poder ir operando mejor este vehículo, pasando mejor cambio, haciendo viraje y todas las demás maniobras que implican el aprendizaje a conducir. Pero como la base, se podría decir, del movimiento del vehículo son, cuando está aprendiendo, son las salidas. Hacer buenas salidas, progresivas, como dice ahí, ¿cierto? De manera suave, progresiva, agradable. Recuerda que el auto salga de manera suave y constante. Perfecto. Bueno, y abajo nos repite nuevamente lo que dice, es un dispositivo que permite conectar y desconectar dos elementos, que es lo que yo ya expliqué básicamente, ¿cierto? Que están girando ya, a velocidades diferentes. Respecto a su estructura está compuesto por un conjunto de presión, el disco de embrague y el cojinete de embrague. Bueno, eso son ya cosas un poquito más técnicamente mecánicas, ¿ya? Que se pueden ver también en otra clase, diferente a esta. Aquí vamos a ir principalmente a la operación de usted como conductor, para que pueda realizar buena salida. ¿De acuerdo? Bueno, y volvemos nuevamente a los tres pedales, ¿cierto? La ubicación no debe olvidarse. Vamos con los primeros consejos prácticos, ¿ya? De estos tres pedales, ¿cierto? Usted va a operar solamente con el pie izquierdo y nada más que el pie izquierdo, exclusivamente para el embrague, ¿ya? Su pie izquierdo es el encargado de ese pedal y nada más. Su pie izquierdo jamás va a tocar ni freno ni acelerador, ¿ok? Lo que es freno y acelerador es un trabajo de su pie derecho, ¿de acuerdo? Cuando su pie izquierdo no esté trabajando con el embrague, ya no lo ocupe porque su uso es bastante determinado y concreto, no es que usted ande constantemente jugando con ese pedal, no es parecido ni al freno ni al acelerador, ¿ya? ¿Ok? Tengamos eso claro, ni en su densidad, ¿cierto? Ni en su sensibilidad, ni en su uso, ¿ya? En su forma puede ser parecido al freno, si nos damos cuenta son muy parecidos en su forma, pero no así en su uso, ¿ok? Cuando usted no usa el embrague, su pie descansa al lado izquierdo. Generalmente todos los autos traen una pequeña plataforma ahí donde usted descansa el pie izquierdo. No es bueno andar siempre con el pie izquierdo sobre el embrague, ¿ya? Cuando usted no ocupa el embrague, su pie descansa al costado izquierdo. En cambio, el pie derecho, sí, es el que siempre anda, ¿cierto? Regulando, jugando un poco con el acelerador y también con el freno. Aunque hay algunas veces en que su pie derecho igual queda en el aire, usted no toca ningún pedal, mientras el auto va desplazándose, ¿ya? También eso es tema para otra clase. Veamos ahora. Para empezar nuestra clase del buen uso del embrague a continuación, vamos a ver primero que la postura del conductor es fundamental. Así es que antes de empezar con el uso concreto del embrague, vamos a dar algunos principios de la posición o postura del conductor. ¿De acuerdo? Porque para operar estos pedales y para toda la operación del vehículo, usted necesita, ¿cierto?, una buena postura, ¿ya? Esto lo vamos a hacer un poco acotado, ¿sí? Porque recordemos que lo principal del tema de esta clase es el uso del embrague. Así es que lo que es la postura del conductor también se puede hacer una clase completa con esto, porque acá hay muchos detalles de los que voy a hablar, ¿ya? Ante lo cual yo voy a resumir, voy a ir un poco, ¿cierto?, a lo más concreto, ¿de acuerdo? Bueno, la posición para conducir es un hábito que todo conductor, todo aprendiz debe realizar, ¿ya? Y es algo que una vez que usted ya lo ha repetido varias veces, después lo debe hacer por inercia, prácticamente sin pensarlo, usted va dando estos pasitos, que al principio sí hay que irlos pensando, obviamente, ¿ya? Mientras se va acostumbrando. Veamos, el ingreso al vehículo, ¿cierto? Siempre lo más seguro posible, al abrir la puerta y todo eso. Una vez que estamos sentados en el habitáculo, se parte por regular el asiento. El asiento podemos decir que tiene tres puntos de regulación, los cuales serían, vamos a ir nombrando, la parte baja del asiento, que es el que corre todo el asiento hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? El respaldo del asiento, el cual también se puede inclinar, reclinar, ¿cierto? Declinar hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Y el tercer punto es el cabezal o apoyacabeza, o cabecera, depende cómo usted le llame en su país. En Chile lo llamamos apoyacabeza, que es un elemento de seguridad pasiva muy importante, ¿ya? Bueno, de hecho, todo esto que estamos diciendo forma parte de la seguridad pasiva y activa igual del vehículo. Ya, esos son los tres puntos de regulación que tiene nuestro asiento. Pero aparte de eso, usted también debe regular la posición del volante, si es que este tuviera
esa función, ¿cierto? En muchos vehículos hoy en día usted puede subir más o bajar el volante, ¿de acuerdo? Y también debe colocarse el cinturón de seguridad, que también es un elemento importantísimo de seguridad pasiva. En cuanto al orden de la regulación de estos elementos que estamos nombrando, ¿ya? Usted debería partir siempre primero por regular el asiento en su parte baja, ¿ok? En realidad lo que es la parte baja y el respaldo son como los dos primeros puntos más importantes. Puede hacer uno u otro primero. Yo prefiero explicar primero la parte baja. O sea, el asiento se corre o más adelante o más atrás, ¿ya? Generalmente está en la parte más baja del asiento, debajo de su pierna. Usted va a encontrar ahí un dispositivo que lo va a levantar y afirmándose el volante, usted puede correr el asiento hacia atrás o hacia adelante. Y aquí es donde viene el punto más importante. ¿Qué distancia adecuada debo tomar con el asiento? En este caso, para la buena operación de los mandos, principalmente los pedales, que es lo que estamos viendo en esta clase. Aquí vamos. Justamente aquí viene el embrague. El embrague, ¿cierto?, es el pedal que usted generalmente le va a marcar la distancia que usted guarda con la pedalera del vehículo. ¿Por qué el embrague? ¿Por qué no el freno y el acelerador? Bueno, porque el embrague, querido alumno, es el pedal que llega más lejos. Es el pedal que va más a fondo, con el que usted va a estirar más su piececito. Entonces, en este caso, ¿cierto?, pie izquierdo, ¿cierto? La parte delantera del pie izquierdo es la que se usa en el embrague, no todo el pie, no la planta, ojalá, ¿ya? Eso también es un punto importante, acá voy a mostrar eso. Por ejemplo, acá hay una mala manera de pisar el embrague, que es algo que lo voy a volver a repetir luego, ¿ya? Parte delantera del pie más o menos sería eso, como usted lo ve en la imagen, ¿ya? Eso es súper importante. Luego vuelvo a esa imagen y voy a hablar más de esos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, usted me presiona el embrague con la parte delantera hasta el fondo, y usted ahí ve, ¿cierto?, la distancia que es. Lo ideal es que usted no llegue con esfuerzo, no llegue, ¿cierto?, como apenas hasta el fondo, no. Que usted llegue sin problema hasta el fondo del pedal. Y cuando llegue así, a esa distancia, su pierna quede levemente flectada, muy levemente, ¿cierto? Semi-estirada, ¿ya? Que no haga un esfuerzo para llegar a fondo, ¿cierto? Pero que tampoco llegue a fondo y quede la rodilla en ángulo, ¿ok? Entonces, que quede la pierna, ¿cierto? Que debería quedar semi-estirada cuando usted llega a fondo. Esto igual va a depender en todo caso de la altura de las personas, porque todos somos diferentes, largo pierna y eso. Pero más o menos esa es la idea, ¿ok? Ya, usted ya tiene entonces la posición con su distancia a los pedales, que es con el embrague la que usted reguló. Repito, el embrague con la parte delante del pie va hasta el fondo, pierna ligeramente, levemente estirada, ¿ok? De acuerdo, ahora vamos con el respaldo, ¿cierto? El respaldo es generalmente lo que nos da el descanso de la columna, ¿ya? Y abajo podemos ver tres posiciones en las figuritas de abajo, ¿ya? De tres personas, dos en una muy mala postura y otra en postura correcta. ¿Qué nos indica eso? Por ejemplo, la primera persona del lado derecho, ¿cierto? Está en una postura encorvada, ¿ya? En una postura encorvada, ¿cierto? Lo que le va a producir seguramente alguna dolencia, algún problema cervical, etc. ¿Ya? Una mala postura, obviamente. La postura en medio la vemos que está despegando parte de la espalda del respaldo. Tampoco es la postura correcta. Aparte, lo mismo, dolencia, ¿cierto? Malestar. Y también puede ser, hay un problema de maniobrabilidad, porque no está apoyando la columna vertebral. ¿Ya? Bueno, si bien es cierto, la columna es nuestro eje, manda todos nuestros movimientos, si tenemos un buen apoyo en el respaldo, vamos a poder operar, manipular mejor los mandos, los volantes y también los pedales. Entonces, importantísimo la buena postura en el respaldo. Un pequeño paréntesis acá, enseñando en las clases prácticas, muchas veces uno se da cuenta que algunos alumnos, por razón de nervios, o por quizás algunas malas ideas preconcebidas que traen, toman el volante, ¿cierto? Y se afirman en el volante para inclinarse hacia adelante, por los nervios, por la idea de que tienen que ir totalmente aferrados al volante. Y en vez de afirmar la espalda en el respaldo, terminan afirmándose en el volante, despegando a veces mucho la espalda o a veces levemente, igual, lo cual es muy perjudicial. Y lo hacen sin darse cuenta. Entonces, bueno, ahí debería estar el profesor al lado y corregir ese detalle, porque es muy importante el apoyo a la espalda, ¿cierto? Es muy importante el apoyo a la columna, como vemos en la tercera figura donde estoy moviendo el cursor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a regular el respaldo de una manera semi-inclinada,
¿ya? Sin despegar la espalda de él, que nos permita un buen apoyo y que cuando coloquemos las manos sobre el volante, permiso, vamos a rayar un poquito acá. Una buena técnica para saber si tienes una buena distancia con el volante y el respaldo, ¿cierto? ¿Cierto? Esta distancia, ¿cierto? Entre respaldo y volante, que nos permita, ¿cierto? Una buena distancia nuevamente para la regulación, para la maniobrabilidad, perdón, del volante, ¿ya? La podemos, ¿cierto? Medir con la siguiente técnica. Usted estira los bracitos, vamos a tratar de dibujar acá el brazo, ¿cierto? Perdón si el pulso no está muy bueno, ¿ya? Y con las manos empuñadas, ¿cierto? El puño, ¿cierto? Debería quedar, ¿cierto? La parte de la muñeca sobre el volante. Entonces, en el fondo, yo hago este ejercicio sobre el manubrio o volante. Con los brazos estirados, debería llegar ahí la parte de las muñecas, topando la parte superior del volante. ¿Eso qué indica? Que usted tiene una buena distancia con el respaldo, ¿cierto?, el vehículo y su volante. Cuando usted hace esto, ¿cierto?, ejercicio de llegar con la parte de las muñecas a la parte superior del volante, su espalda debería estar pegada al respaldo del asiento, sin despegar. ¿Perfecto? Si estamos bien, ahí quedamos. De lo contrario, tendría que ir regulando este respaldo que puede inclinarse, ¿cierto?, más, reclinarse, etc. Perfecto. Listo. Tenemos listo la posición, entonces, de asiento, respaldo. Seguidamente podemos regular el apoyo de cabeza, ¿cierto? Tomando en cuenta que la parte de la nuca, la parte más ancha de este, ¿cierto?, afirma atrás, a la altura más o menos de las vistas, ¿cierto? Se sienta la presión del apoyo de cabeza, ¿ya? Recordemos que esto lo podemos subir y bajar. ¿Ok? Tenemos listo el apoyo de cabeza. Acto seguido deberíamos regular los espejos, que es algo que quiero hablar en otra clase en realidad, porque nos podemos alargar mucho eso, el hablar de espejos, ¿cierto? Tiene una tremenda importancia, que solamente voy a decir que usted en su vehículo particular va a tener 3 espejos, el interior y los 2 laterales, ¿cierto? El espejo interior debería regularlo de tal manera que usted no necesite levantar la cabecita para verlo, sino que basta con mover solamente las pupilas y tenga una buena visual en este espejo lateral. Perdón, espejo interior y interior. En los espejos laterales usted sí debe mover, ¿cierto?, la cabeza, ¿cierto?, levemente, ¿cierto?, a la izquierda o a la derecha, para corroborar la visibilidad, ¿cierto?, ver parte de la estructura de su vehículo y lo que más se pueda ver de la vía en ambos lados. Eso es lo ideal, ¿cierto?, los espejos laterales. Como digo, esto de los espejos ya amerita otra clase porque hay mucho que hablar ahí, muchos aspectos importantes. Tenemos listo, ¿cierto?, entonces, asiento, tanto en asiento bajo, respaldo, apoyo de cabeza, espejos, están todos listos, perfecto. Último paso, nos colocamos el cinturón de seguridad, ¿ya? Que debe pasar, ¿cierto?, de hombro a cadera, ¿cierto?, aproximadamente entre el cuello y el hombro, ya quedar de manera correcta. Hay algunos vehículos que tienen el regulador de altura que son bastante buenos con respecto al cinturón de seguridad. También es otro tema que tiene mucho contenido, que se puede hacer la clase completa de este elemento llamado cinturón de seguridad, que es un elemento fundamental, primordial en el vehículo de seguridad pasiva. Ok, estamos cómodamente instalados en nuestro vehículo, ya estamos, ¿cierto?, hicimos todo el procedimiento. ¿Qué perseguimos con este procedimiento que acabamos de hacer, con toda esta acomodación en el habitáculo? Asiento, espejo, cinturón, ¿cierto?, y todo lo demás. Conseguimos los objetivos que vemos en el cuadrito, ¿cierto?, ahí verde, abajo. Obtener una buena visibilidad, ¿ya? La visual del conductor es muy importante en todo momento, ¿no? El principal porcentaje de información que obtenemos cuando estamos al volante ingresa por la vista, ¿ya? Entonces la visibilidad es muy importante. La regulación de los espejos, ¿cierto? La altura, ¿cierto?, que te vamos a tener ahí con el asiento y todo eso. Segundo punto, y lo puse con rojo porque ese es el tema de hoy, obtener un buen dominio del volante y los pedales. Obtener un adecuado y buen dominio del volante y los pedales. Eso es primordial y en eso se enfoca esta clase. Si usted está mal acomodado con su asiento, si usted, ¿cierto?, tiene el asiento en una postura que no es la correcta, tenga por seguro que no va a tener ese dominio adecuado para poder operar bien estos pedales, ¿ya? Perfecto. Cumplimos el objetivo, entonces ya estamos instalados en nuestro habitáculo del conductor. Vamos a lo que sigue. Volvemos entonces a explicar el uso del embrague, pero ya de una manera un poco más práctica desde el punto de vista conductor ahora,
¿ya? Y también recordamos un poquito cuál era su función de lo que habíamos hablado al inicio. Ya, tenemos entonces el pedal izquierdo, que sería el uso del embrague, que sería el pedal del embrague, perdón, ¿ya? Acá vemos una figurita, ¿cierto?, que está ahí justamente en la posición de presionar el embrague, ¿ya? Y está con la mano en la palanca de cambio, como mostrando, haciendo alusión que para eso también nos sirve el embrague. Bueno, veamos entonces, ¿para qué nos sirve el embrague en la parte práctica? ¿Qué hacemos con el embrague, cierto, en la parte práctica nosotros, en la conducción? ¿Ya? Podemos resumir esto en 3 puntos. ¿Ya? ¿Para qué usted va a usar, va a presionar el embrague? Podemos resumirlo en 3 maniobras. Primera maniobra, para arrancar el motor. Es muy, muy importante para arrancar el motor. ¿Ya? Hay muchas personas que dicen, no, es que tú puedes arrancar el motor sin necesidad de presionar el embrague. No es necesario, sí es necesario. ¿Por qué? Porque cuando usted arranca el motor, perdón, cuando usted presiona el embrague, primero que nada, ya sabe que usted desacopla el movimiento del motor con el resto de la transmisión. ¿Y qué es lo que hace con eso? Usted le está quitando un peso extra al motor. Porque al desconectar la caja de cambio, ¿cierto?, está moviendo un mecanismo menos del motor, que ha desconectado. Por ende, el motor parte más liviano. ¿Ya? Hay menor desgaste de piezas. Y sobre todo si una partida en frío con mayor razón. Y también está economizando combustible e incluso está contaminando menos. Por eso mismo, hay muchas marcas hoy día, fabricantes, ¿cierto?, de vehículos, que traen estos dispositivos, ¿cierto?, que están incorporados en el vehículo, en lo cual el vehículo no arranca si el embrague no está presionado. Es un sistema bastante bueno que hay varias marcas que hoy lo incorporan para justamente obligar al conductor deba embragar al momento de arrancar el motor. ¿Ok? Ya. Entonces usted, para arrancar el motor, siempre va a presionar el embrague a fondo, al momento de girar la llave. ¿Ok? Segundo uso del embrague. ¿Cuándo usted más presiona el embrague? ¿Cuándo necesita desconectar cierto motor de la caja de cambio? Cuando usted va a pasar un cambio. Porque al pasar un cambio, usted debe conectar ciertos unos mecanismos dentro de la caja de cambio, ya, unos engranajes, ¿cierto?, que se acoplan unos a otros, ya cuando usted mueve la palanquita, y para eso debe estar desconectado la fuerza que está, el movimiento, el giro que está entregando el motor, para que pueda usted acoplar un nuevo mecanismo acá en la caja. Ya, aquí nuevamente tenemos la caja de cambio, ¿cierto? Está en verdecito. Lo que está en rojo será el motor. Y lo que está en rosado sería el sistema de embrague. ¿Ya? Para que usted se vaya ubicando en lo que conecta y desconecta. Este movimiento del motor pasa, ¿cierto? Acá se conecta y se desconecta en la parte rosada, pasa a la parte verde, que es la caja de cambio, acá se modifica, y continúa viajando hacia el eje de tracción. Así es como el vehículo entonces se mueve. Ok, y el tercer uso del embrague, ¿para qué era? ¿Para qué podemos usar el embrague nuevamente? ¿Cuándo más lo presionamos? Cuando usted se quiere detener, cuando usted quiere parar el vehículo. ¿Pero por qué para parar voy a pisar el embrague si para eso tengo el freno? Claro que sí, usted tiene el freno para parar. Pero el freno acciona solamente en las ruedas del vehículo. La función del freno, ¿cierto?, cuando usted lo presiona, va a parar, a cesar el giro a las 4 ruedas del vehículo mediante, ¿cierto?, la presión, la fricción que ejerce las pastillas, las balatas sobre el disco, sobre el tambor. ¿Ok? Esa es la función que hace el freno, pero no hace ningún efecto sobre el motor o sobre la transmisión. ¿Ya? Para que me vaya entendiendo, usted puede estar frenando su auto, las 4 ruedas del vehículo se están frenando, pero el motor sigue impulsando el auto. O sea, son dos maniobras contraproducentes. O sea, por un lado usted está frenando las ruedas, ¿cierto? Está frenando las ruedas para que el auto se detenga. Pero el motor sigue enviando movimiento, ¿cierto?, al eje, a la transmisión. Sigue mandando movimiento. Entonces usted debe, si quiere frenar las ruedas, también debe desconectar el movimiento. ¿Y cómo desconecta el movimiento? Usted ya lo sabe, presionando el embrague. Entonces tiene razón porque usted presiona embrague para detenerse, embrague y freno. El embrague no es un freno, tampoco confundido, no es un freno, ¿ya? Simplemente desconecta la fuerza que el motor transmite hacia el resto de la transmisión. Hago esa aclaración porque en la práctica muchos alumnos, ¿cierto?, al ir explicando esto o al ir enseñando esto ya de manera más práctica, entendía que ya el embrague es un cierto tipo de freno, igual ayuda a frenar el vehículo. No, desconecta. En algunas situaciones sí, podría quitar fuerza, dependiendo del tipo de vía de la calle. Si usted va subiendo una pendiente y usted presionó el embrague, obviamente el vehículo va a perder movimiento enseguida porque no hay nada que lo impulse. Pero si usted va bajando la misma cuesta y usted presionó el embrague, el efecto es totalmente contrario.
porque usted desconectó la revolución que de cierta forma llevaba controlada el giro de las ruedas del vehículo. La desconectó y el auto se va más libre. El vehículo se va más libre al pisar el embrague en una bajada. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces no olvidar los tres usos del embrague. Cuando presionamos el embrague. Y ahora sí nos vamos directo a las salidas. ¿Ya? ¿Por qué el embrague nos complica tanto para salir? Vamos a eso ahora. ¿Por qué cuando estamos aprendiendo tenemos tantas paradas de motor? ¿Por qué salgo a salto? ¿Por qué salgo bien? Quizás no se me para el motor, pero salgo el auto de un salto, ¿cierto? Y siempre es lo mismo, es incómodo, a veces un pequeño tirón y ya fue algo como que me acostumbré a hacerlo, lo cual estaría mal. Lo ideal es que usted se acostumbre a hacer lo correcto, que es lo que vamos a explicar ahora. En toda esta unión, entonces, ¿cierto? Ya sabemos que acá se produce un acople. ¿Cuándo se realiza ese acople, esa unión de la fuerza que entrega el motor hacia la caja de cambio? Cuando usted está en el momento de ir levantando el pedal del embrague, cuando usted lo va subiendo, ¿cierto? Levantando este pedal, ¿ya? Se produce esta unión que se realiza, ¿cierto? Entre la fuerza del motor hacia la transmisión, hacia la rueda, ¿de acuerdo? Ahí es cuando usted conecta. ¿Qué es lo que se enseña generalmente en la práctica? ¿O qué es lo que de pronto se asume? Cualquier conductor puede asumir, ¿cierto? Incluso aquellos que llevan años conduciendo, que sacan su vehículo bastante bien, pero al enseñar, asumen que el embrague hay que sacarlo de manera muy suave y fluida para que el auto salga suave. Y créanme que eso muchas veces funciona bien, sí, pero no está exento de que el auto te dé un tironcito. ¿Por qué? Porque hay un punto y un detalle muy importante que quizás las personas que no enseñan, pero sí son conductores y tienen la buena voluntad de transmitir conocimiento, no le dicen a usted que es aprendiz. ¿Ya? Y acá viene la magia. Esto es la acción de contener el embrague unos segundos justo cuando se produce el movimiento del vehículo, que es en el punto mismo cuando está la fricción, el famoso punto de fricción que se le llama técnicamente. ¿Cuál es ese punto de fricción? Es cuando las masas, es cuando los mecanismos se están uniendo, volvamos atrás, cuando, ¿cierto? Se están uniendo los mecanismos, se están acoplando, ¿cierto? Disco de embrague, ¿cierto? Con el eje volante del motor y una cercha dentada, ¿ya? Entonces se está uniendo. ¿Qué sucede cuando se está uniendo? Empieza la transmisión de movimiento. ¿Qué pasa si cuando este mecanismo se está uniendo, usted continúa levantando el embrague? ¿Qué eso ocurre? La unión pasa a ser brusca, pasa a ser de golpe y se siente o ese tironcito, o en el peor de los casos, si es muy brusco, se le para el motor. Se da un tirón o un salto al vehículo más incómodo y sobreviene a la parada de motor. Entonces, volvemos a la magia. ¿Dónde estaba? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y acá yo voy a rayar un poquito, porque esto amerita que lo explique con más detalle. En el punto de fricción, que ya sabemos que es el punto que el vehículo comienza como moverse, ¿ya? Vamos a marcar una flecha suponiendo que este punto puede estar más o menos, casi en todos los vehículos está aproximadamente en la mitad del recorrido del embrague. O cuando usted levanta algunos centímetros del embrague, va a encontrar este punto de fricción o punto de movimiento, ¿ya? Y es en ese punto, voy a escribir acá, es en ese punto que usted debe contener el embrague unos segundos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí está la magia de todo. Mire, hay una parte, hay una acción que todavía no he mencionado, ¿ya? Porque me dediqué exclusivamente a hablar del uso del embrague. Pero para el movimiento del vehículo también es necesario que usted lo acelere. La aceleración suave y constante para romper la inercia.
Hay algunos vehículos que tienen una mejor compresión que otros, como por ejemplo los vehículos diésel, los petroleros, que no son necesarias tanta aceleración porque el motor tiene, ¿cierto?, una gran compresión y gran fuerza que les permite salir casi sin aceleración. Pero el vehículo bencinero generalmente, ¿cierto?, tiene una compresión más baja, por lo cual usted necesita acelerarlo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a la salida. Usted presionó el embrague a fondo, hasta el piso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a colocar un cambio. Estoy describiendo toda la salida, empiezo de nuevo. Estoy describiendo toda la salida, ¿ya? Usted presionó el embrague a fondo, ¿ya? La palanca de cambio estaba en neutro. Al estar en neutro no hay ninguna fuerza puesta, entonces el auto, por más que lo acelere, no se va a mover. ¿Ok? Necesita colocar un cambio. Y el cambio para salir siempre va a ser el cambio de primera, que en prácticamente todos los vehículos está apegado, ¿cierto?, a su cuerpo y hacia arriba, ¿ya? Entonces usted presiona el embrague a fondo, coloca este cambio de primera, y acá hay que tener cuidado, no llegar a soltar pedales, porque el auto ya está con un cambio engranado para moverse, ¿ya? Pero para que se mueva bien, usted tiene que darle cierto rango de aceleración, que al principio cuesta. Esto es suave y constante, ¿ya? Una cierta aceleración. Igual muy importante mencionar que el pedal del acelerador lo utilice con la parte de adelante del pie, como se ve ahí el dibujito, y no utilice toda la planta del pie, debido a que el pie se le pone más pesado y pierde sensibilidad. Trate, como consejo, esto es muy importante, nunca, hagamos acá un dibujo, vamos a rayar un poquito, trate nunca de ocupar la planta del pie para tomar los pedales. No se acostumbra a eso porque no va a dominar bien los pedales, ¿cierto? Y si lo hace bien por casualidad en algún momento, después en otra oportunidad no le va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, solamente la parte delante del pie para todos los pedales, inclusive el acelerador y el freno igual. Ok, mientras está acelerando usted constantemente, ¿cierto? Suavemente, ¿ya? Acá viene entonces ahora la conexión del movimiento que le hace el embrague, porque usted lo puede acelerar mucho, pero si usted no mueve el embrague, el auto no se va a mover nunca, porque está desconectado, recuerden. Su pie está abajo, está al fondo, y en ese punto el embrague está desconectado, ¿ya? Entonces usted empieza a levantar, a levantar, a levantar, aproximadamente por la mitad, puede ser en casi todos los mecanismos de embrague, va a encontrar el punto de fricción. Ahí donde yo puse la flecha, supongamos que es ahí, usted va a sentir que el auto se empieza a mover. ¿Qué hace usted en ese preciso momento? ¿Qué es lo que usted hace? Usted va a contener, esta palabra es muy importante, contener, retener, aguantar, como usted le quiera llamar, el embrague, sin moverlo, ¿ya? Usted sintió que el auto se empieza a mover y usted contiene el embrague unos segundos, mientras su otro pie acelera. Soy categórico y repetitivo en eso. Contenga el embrague unos segundos y deje que el auto se mueva varios metros. Mientras usted contiene, generalmente yo recomendaba de 3 a 5 segundos mantener el embrague mientras el auto va saliendo. Y luego usted lo retira. No va a haber ningún tirón, ni ningún salto, y el acople de los mecanismos va a ser perfecto. ¿Ok? Lo explico de nuevo, pero con otra figura ahora, y lo explico más rápido, aplicando un par de tips. Vamos acá ahora. Entonces, ahí tenemos nuevamente un embrague visto de perfil, ¿cierto? Usted empezó a levantar, estaba en el punto más bajo primero, ¿cierto? Y empezó a levantar. Levantar, levantar, levantar. Vuelvo a comentar que este punto puede variar en diferentes modelos o regulación que tengan los vehículos, porque igual esto se regula. Puede estar más bajo, un embrague más corto, un embrague más largo. Acá en Chile generalmente se le llama el punto de corte, igual los mecánicos así le pueden llamar, el punto de corte, donde corta el embrague, que es donde se conecta, empieza a mover, ¿de acuerdo? En la enseñanza les llamamos punto de fricción, técnicamente punto de fricción. Entonces, levanta, mientras su otro pie está acelerando, usted va levantando, levantando. Sintió que el auto se movió, usted contiene el embrague, lo mantiene. ¿Cuánto? De 3 a 5 segundos deja que el auto se desplace, sin mover el embrague. Sintió que el auto salió, varios segundos, suelta el pie del embrague, descansa a un lado y prepárese porque seguramente un poco más allá va a tener que poner segunda, que es algo que igual es casi automático, que igual podemos explicar en otra clase, cómo seguir pasando los cambios. Esta salida que acabamos de hacer, estimados, es la salida en plano, porque la salida en pendiente o cuesta arriba es de otra manera, pero igual aplicando los mismos principios. Es muy importante aprender a detectar este punto de fricción. Luego, cuando usted se acostumbra a esto, y ya esto lo incorpora a usted, hay algunos estudios que dicen que cuando una persona realiza 30 veces o más de 30 veces un ejercicio determinado, ya lo empieza a incorporar así. Y después ya no tiene que pensarla mucho para hacerla de manera más natural, ¿ya?
Bueno, yo quizás no soy tan apegado a ese estudio porque eso depende de la persona, depende de la edad, depende de muchos factores. Si hablamos de una persona joven, entre los 17 y 18 años, que es la edad mínima que se puede conducir en Chile, los jóvenes, ¿cierto?, están más abiertos a incorporar más rápido algunas cosas que las personas más adultas, más mayores. Entonces, quizá una persona más mayor necesite más repetición. Pero la repetición de este ejercicio, como de otros que hay, es muy importante para que después usted lo haga en forma natural. ¿Qué va a pasar cuando usted ya lo haga en forma natural? Después de esto. Después se preguntará, ¿y cómo aquel conductor sale tan rápido? Su vehículo sale súper rápido, y yo, aunque lo hago bien, porque ya entendí esto, lo hago tan lento. Me demoro en salir. Bueno, porque él ya detecta el punto de fricción de manera casi automática y él sabe que si levanta 3, 4 centímetros de su embrague, el auto se va a mover. Así que esto, por ejemplo, que yo voy a hacer una flecha acá, este espacio lo hace en forma después. Cuando ya tiene la experiencia y la práctica, eso lo hace en forma rápida, natural, al tiro. Pero ahí contiene, ¿de acuerdo? Levanta, contiene varios segundos, salió el auto y después lo suelta. Entonces, con el tiempo, después esto se hace más rápido, se agiliza. En ese espacio donde dibujé la flecha, que acabo de graficar ahí, es donde está la lentitud del aprendiz, que es obvio porque es algo que está incorporando. Pero la repetición de este ejercicio hace que usted lo haga más rápido. Pero solo hasta ese punto, solo hasta el punto de fricción. Supongamos que el punto de fricción llega un poquito más arriba. Ahí sería. Ahí sí. ¿De acuerdo? Entonces usted llegó, después ya se acostumbró, conoció su vehículo, y eso hace rápido. Hasta ahí. Y en ese punto que hace usted, contiene, o retiene, o mantiene unos segundos. ¿Perfecto? Listo. Mientras tanto, el otro pie sigue acelerando. Esa es la idea. ¿Ya? Ahí entonces, estimados, está la magia de la salida. De una salida gradual, de una salida progresiva, de evitar los tirones del vehículo y de evitar lo peor todavía, las paradas de motor. Ahora, para ir concluyendo, ¿cierto?, esta clase, esta exposición de práctica, de esta técnica práctica tan importante, miren, les comento, yo generalmente cuando realizo clases prácticas en la ruta, ¿cierto? En la primera clase práctica que realizo, aparte de enseñar todo lo básico, mostrar el vehículo, la acomodación, postura y todo lo demás, obviamente que dentro de mi clase están consideradas las salidas, y hago muchas salidas, y le entrego esta guía a los alumnos. Es una guía bastante larga, ¿ya? Son 2 hojas que yo le entrego y le digo, por favor, trata de memorizar un poquito esto para ir recordando lo que hicimos hoy día. Hoy día hicimos esto. Al término de la clase yo le entrego esta guía. Esta es una parte de la guía es mucho más grande. Entonces, si leemos esta guía, te enseña la salida. Donde dice primera, esa es la salida. ¿Ya? Entonces dice primera, ¿cierto? Ya. Salida. Para salir, ¿qué usted debe hacer? Hay 5 pasos. Presionar el pedal del embrague a fondo. ¿Ya? Colocar la palanca de cambio en la posición de primera. Perfecto. Acelerar en forma suave y constante, sintiendo cómo aumenta el ruido del motor. ¿Ya? Y aquí viene el paso 4 del cual tanto hemos hablado en la clase de hoy. Soltar suavemente el embrague, que con el tiempo lo vas a hacer más rápido por la práctica. Perfecto. Soltar suavemente el embrague solo hasta encontrar el punto de fricción, que es cuando el vehículo toma movimiento. Y ahí está marcado con negrita, contener el embrague en este punto por 5 segundos aproximadamente. Eso evita el tirón en la salida. ¿Ok? Paso 5, aumentar un poco más la aceleración y tomar el impulso retirando totalmente el pedal del embrague. Es eso, en el fondo, ¿cierto?, lo que hemos tratado de explicar en esta clase, como resumen. Bien, estimados alumnos, yo espero que esto haya sido de su provecho, ¿ya? Acerca de el uso del embrague en las salidas. Se despide entonces su servidor, Mauricio Mancilla Pérez, relator, instructor de conducción, clase B y profesional, deseando que estén muy bien, que tengan un muy buen día y apliquen estos conocimientos, ¿cierto?, teóricos o telemáticos por mientras, ¿cierto?, el día que lleguen a la clase de práctica. Quizás cueste en primera instancia, pero siendo repetitivo, en algún momento ustedes van a captar la destreza y la habilidad y van a ver con el tiempo, ni siquiera lo van a pensar, en cómo van a estar haciendo salidas sin tirones y de una manera bastante agradable para ustedes, sus acompañantes y sus pasajeros, como un buen conductor. Nos vemos, que estén muy bien, hasta pronto.